esta es una sesión muy importante porque este año 2015 nosotros estamos cumpliendo 20 años, como ven aquí en el boletín que les hemos dado, hicimos este boletín conmemorativo de nuestros 20 años de actividades. El CEDEC se creó el 17 de marzo del año 1995 y pues tenemos este año muchísimos eventos con los que queremos nosotros celebrar nuestros 20 años de actividad. Vamos a lanzar por segunda vez el concurso de competencia Hernando Agudelo Villa. Yo hablé con los herederos del doctor Hernando Agudelo Villa, ya nos habían dado permiso para utilizar el nombre del doctor Agudelo Villa para una primera versión del concurso que se hizo hace ya muchos años, creo que más de 10 años, y vamos a hacerlo por segunda vez y los queremos invitar a que participen con nosotros. Las bases del concurso las vamos a liberar muy próximamente en nuestra página web, a través de nuestra página de Facebook, y ese es uno de los temas que vamos a desarrollar, pero todas nuestras celebraciones van a concluir el día 10 de septiembre de este año, cuando vamos a realizar un evento internacional, una conferencia internacional de libre competencia que va a ser en asocio con las jornadas del Departamento de Derecho Económico. Como ustedes saben, el CEDEC pues, es un centro de estudios organizado, creado por iniciativa de varias personas, de la Javeriana, del externado, con el doctor Archila estamos desde esa época en el CEDEC, y desde esa época pues empezamos a hacer nuestras reuniones periódicas. Esta es una de las reuniones mensuales. En esas reuniones mensuales salen unos documentos que nosotros hemos venido publicando en nuestra revista. Hoy en día la llamamos la revista de Derecho de la Competencia, que ya tiene 15 números. Nosotros no hemos logrado hacer un libro por año, pero sí casi, y llevamos ya 15 números. Nuestra revista tiene varias secciones. Tenemos una sección de autores extranjeros, que tenemos una serie de aficionados pues, al derecho a la competencia, principalmente latinoamericanos, que nos han escrito artículos, y tenemos una sección internacional. Tenemos una sección de autores nacionales donde han escrito pues, artículos las personas que se dedican al derecho a la competencia aquí en Colombia. Y la revista no es una revista indexada, porque yo lo que he querido no es que necesariamente todos los artículos sean publicados por primera vez, pero sí, lo que sí pretende el CEDEC es que publicar las cosas que se hacen en Colombia sobre derecho a la competencia. Entonces, pues, hemos querido que tenga un formato un poco más abierto. La revista se puede ver en internet a partir del número como el 6, tal vez, se puede ver en internet completamente, y aquí en la Javeriana pues se consiguen los volúmenes del CEDEC. Algunos se nos agotan y tal, pero pues, se puede conseguir una colección de los libros del CEDEC. Aparte de eso, pues nosotros hemos venido haciendo algunos otros proyectos. Tenemos un proyecto, nosotros hicimos un canal en YouTube que ustedes pueden ver, si entran a YouTube pueden ver CEDEC Competencia, y ahí aparece nuestro canal, en el cual está un proyecto audiovisual que es de historia de la libre competencia en Colombia a través de los ojos de los superintendentes. Ya he logrado yo entrevistar a todos los superintendentes anteriores, con excepción del doctor Zuluaga, que estamos que lo conseguimos, ¿no, Narcisa? Sí. Ha sido un poco más complejo. El doctor Zuluaga fue uno de los primeros superintendentes de la época, desde 1990, estamos tomando desde 1992 hacia acá, ¿no? Del 2153 para acá. Iniciamos con el doctor Archila, el doctor Montealegre, están todos los superintendentes para que cuenten la vivencia, lo que encontraron, los retos que tuvieron y el legado que ellos dejaron del desarrollo de la libre competencia en Colombia. Entonces los invito pues a que miren nuestro proyecto, pero además de eso, en nuestro canal ustedes verán las conferencias del CEDEC, las conferencias que se han dictado aquí en el CEDEC desde hace ya algún tiempo. Hay varios profesores extranjeros, etcétera, y algunas entrevistas interesantes de otros eventos. Tuvimos aquí a Scott Hammond, uno de los creadores del programa de Leniency en los Estados Unidos, y que dio una conferencia aquí. Lo tuvimos en Bogotá y vino aquí al CEDEC, y así pues
Les queremos recomendar también nuestra página web, es otro de nuestros mecanismos de enlace. Utilizamos el Facebook y el Twitter para contar lo que estamos haciendo, pero la página web del CEDEC es como un repositorio de información nuestra. Ahí ustedes podrán encontrar muchos documentos que hemos escrito nosotros en el CEDEC, que se pueden bajar libremente en formato PDF. Tenemos legislaciones de todo el mundo, links a las autoridades de competencia de todo el mundo y pues digamos algunas noticias. Nuestra página no es tan buena para hacer seguimiento de noticias, pero algunas llegan allá. Más que todo cuentan qué hace el CEDEC, la página, y qué tiene el CEDEC. Ahí dentro de la página del CEDEC ustedes tienen un link del libro de normas. El libro de normas es un libro electrónico que se puede consultar online y que tiene toda la normativa de libre competencia de Colombia concordada, con anotaciones, con una cantidad de herramientas. Este es un libro que nosotros hicimos con Juan David Gutiérrez hace bastante tiempo y decidimos que pues, para un libro de normas es muy difícil que esté siempre actualizado y lo subimos como un libro electrónico y ya ahí pues, lo mantenemos actualizado como libro electrónico. Esas son pues como las principales herramientas que nosotros utilizamos en el CEDEC para la difusión del derecho de la competencia y los quiero invitar a que este año nos acompañen. Estaba contando que el mes entrante nosotros vamos a tener una conferencia conjunta entre el CEDEC y entre la Universidad Javeriana y la Universidad Externado, un seminario que hemos organizado con el doctor Archila para hablar de un tema que es de candente actualidad aquí en Colombia y en Latinoamérica y pues en el mundo, que es el problema de la indemnización de perjuicios relacionados con las prácticas restrictivas de la competencia. Aquí en Colombia pues el derecho a la competencia se desarrolla a través de una investigación administrativa de una autoridad administrativa que produce una sanción y una prohibición de la realización de conductas anticompetitivas, pero la autoridad no se pronuncia sobre la indemnización de los perjuicios. Y por eso las personas que se sientan afectadas por la realización de las prácticas restrictivas deberán recurrir a la jurisdicción ordinaria y pueden utilizar diversas herramientas. Está la acción de grupo, se han interpuesto algunas acciones populares, ya hay acciones de grupo relacionadas con los nuevos casos de delación que existen en Colombia. Parece que hay una acción de grupo relacionada con el papel suave y pues uno ve que hay abogados y economistas que están y colectivos de consumidores que están ya empeñados en que se desarrollen estas acciones para la indemnización de perjuicios causados por prácticas restrictivas de la competencia. En el pasado hemos tenido acciones populares en los casos de cemento, por ejemplo, ha habido algunas acciones populares y alguna acción popular relacionada con un tema de abuso de la posición dominante en el tema portuario, pero en realidad el tema de indemnización de perjuicios no se ha desarrollado, entonces vamos a tener ese evento. Aquí están algunas de las alumnas de la doctora Ingrid Ortiz, que trabaja en la Universidad Externado, en el Departamento de Derecho Privado, y ella pues hizo un PhD en Derecho de la Competencia y escribió su tesis doctoral sobre la indemnización de perjuicios por prácticas restrictivas de la competencia. Entonces pues ya estos temas empiezan a volverse muy importantes para nosotros. Vamos a tener otro evento junto con unas universidades chilenas y argentinas que vamos a hacer aquí en el CEDEC en el primer semestre, y pues ya en el segundo semestre, pues en septiembre vamos a tener nuestro evento del 10 de septiembre para celebrar los 20 años del CEDEC. Vamos a entregar los premios del concurso Hernando Agudelo Villa y pues esperamos que se nos ocurran muchas más cosas para celebrar nuestros 20 años. Bienvenidos entonces a esta reunión. Hoy tenemos la exposición de Víctor Ayala. Para mí tener a Víctor Ayala como expositor en el CEDEC es muy emocionante. Víctor pues fue estudiante en mi clase de Derecho de la Competencia, él coordinó el CEDEC durante un tiempo, fue mi profesor auxiliar de Derecho de la Competencia aquí en la Javeriana y fue a hacer su LLM en los Estados Unidos en la Universidad de NYU. Y Víctor pues hizo su LLM en una modalidad que es muy interesante,
Bueno, me faltó decir que el trabajo de grado de Víctor fue sobre derecho de la competencia, un trabajo de grado muy interesante, y Víctor ha enfocado pues su interés en derecho de la competencia, lo ha enfocado sobre el tema de tecnología y telecomunicaciones, y él es una persona pues que hoy en día está manejando conmigo unos casos muy importantes de derecho de la competencia en el tema de telecomunicaciones, y en nuestra oficina nosotros pues tenemos un énfasis en derecho a la competencia en general, pero además de eso el tema de tecnologías, propiedad intelectual y telecomunicaciones lo impulsa Natalia Barrera, que también fue coordinadora del CEDEC y tiene su LLM de Colombia, y se dedica mucho a todos estos temas. Entonces para nosotros este es un tema súper importante, de gran actualidad. Víctor también está, bueno, quería decir para terminar sobre el LLM de Víctor, que fue muy especial, creo que no se hace más. En NYU, en el año que estuvo Víctor, pues los ponía 6 meses en Singapur y 6 meses en Nueva York. Entonces tuvo la oportunidad de estar en Singapur, que es una ciudad país extraordinaria del siglo XXII, donde la tecnología es muy importante y el desarrollo jurídico en temas de tecnología es muy grande, y tuve la oportunidad de trabajar en una firma muy importante. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? ¿Y cómo es que se llama el abogado con el que tú trabajas? Sí, que yo lo conocí en la reunión del ICN de Marrakech. Estaba yo ahí almorzando de pie, como se almuerza en esos foros, muy rápidamente porque todo el día es de foro, y entonces un señor ahí oriental, y entonces como siempre uno se para ahí, ¿y usted de dónde es? Entonces el señor de Singapur. ¿Y usted qué hace? ¿Trabaja en la autoridad? No, yo trabajo en una firma de abogados. Ah, yo tengo un estudiante mío que está hoy en día en Singapur. ¿Y cómo se llama? Víctor Ayalde. Sí, él trabaja para mí. Entonces el mundo es un pañuelo, pero Víctor tuvo esa oportunidad de hacer esa experiencia tan interesante. Volvió a Colombia y afortunadamente se vino nuevamente a trabajar conmigo, y pues está desarrollando un proyecto académico que está desarrollando Víctor, es que vamos a hacer aquí en la Javeriana un diplomado de tecnología, y va a tener temas de propiedad intelectual, de telecomunicaciones, de libre competencia. Es un diplomado súper interesante. ¿Cuáles son los otros profesores que estás aglutinando para esto? Están varios profesores como Lorenzo Villegas, sí, Natalia Barrera, Carlos Pablo Márquez, de pronto el tema regulatorio, si nos puede acompañar con tiempo. Estamos tratando de convencer a Andrés Guzmán en el tema de probatorio digital, de cómo se firman las evidencias digitales. Vamos a traer algunos conferencistas que han desarrollado modelos de comercio electrónico, como el caso de Avianca, gente de la Cámara de Comercio Electrónico, para el tema de protección de datos personales, tenemos de otros profesores. Es un tema de la aplicación del derecho en el entorno digital, no tanto enfocado en la regulación de telecomunicaciones ni enfocado en propiedad intelectual, sino cómo se aplica el derecho actual en un mundo digital, que cada vez se vuelve más digital, casi que derecho 2.0, diría uno por ese. Muy bien. Pues, y bueno, como ustedes saben, la conferencia de hoy es sobre el tema de Uber, el tema de la competencia en las plataformas, entre plataformas. Entonces, Víctor, el piso del CEDEC es tuyo, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Digamos que la idea de hoy es más que todo plantearles como un panorama o un marco para que ustedes, digamos, analicen o piensen sobre todos estos temas que están ocurriendo. Planteo más dudas que conclusiones, pero me parece importante es generar eso, las dudas, y que nos sentemos a reflexionar un poco sobre los temas que nosotros queremos pues aplicar en un futuro. Entonces, en esa medida pues quisiera empezar primero por hablar un poco del tema de qué es la economía digital. Entonces, la economía digital o la economía de Internet es todo aquello que está basado en tecnologías de la información, que es un concepto mucho más amplio que introdujo la ley 1341, digamos, en Colombia. Nosotros, digamos que hemos avanzado ya a una sociedad de la información. Si ustedes ven, hoy todo el día es información, y las empresas más exitosas digitalmente lo que son filtros de información. Google, Facebook, Twitter, Instagram, todas las empresas grandes de tecnología finalmente son unas vainas que se llaman filtros de contenidos. Los filtros de contenidos es, en un mundo con tanta información, me permiten encontrar lo que yo necesito. Ahora,
Hay unos que se plantean es cuál es el poder que tienen estos filtros en el mundo actual. Ustedes saben que hay dos internets, está el internet que nosotros conocemos y lo que le dicen el Deep Web, que es lo que hace Google. Google tiene unos robots que van indexando las páginas y van analizando todas las páginas con las direcciones. Google ha indexado aproximadamente el 25% del internet que existe. Entonces hay un 75% que se llama el Deep Web que nadie conoce. Entonces, ¿cuál es el poder de estos filtros de información? Digamos que para nosotros decimos, no, si yo quiero encontrar algo, lo encuentro en Google. Lo que esté en el mundo existe en Google, pero Google solamente tiene el 25% de lo que hay en el mundo. Entonces, para los que pues, se ven las películas, es casi como un Matrix que nos están poniendo esos robots de Google, de que ese es el mundo, ese 25% que ellos han indexado. Pero no, nadie ha ido, o pocas personas van más allá a la Deep Web. Entonces, hay que empezar a analizar cuál es el mundo que, digamos, nos está generando. Lo segundo que ha generado este tema de información y la de sociedad de información es que ya las personas no se preocupan por el precio o la moneda, sino que la información y el tiempo de los usuarios se han vuelto la nueva forma de intercambiar. El concepto de qué es gratis o qué no es gratis ha cambiado. Digamos, ustedes ven películas o acceden a contenidos o ven Spotify y creen que es gratis, pero es que ustedes están dando su tiempo como usuarios y eso es monetizado. Ya no sale de su bolsillo, sale de su tiempo, salen de sus datos, salen de su información. Hay otras relaciones de intercambio que nos van a llevar, digamos, a hacernos una pregunta desde el punto de vista de libre competencia. ¿Cómo se mide el bienestar de los usuarios? En una economía donde ya no todo es moneda, ya no todo es dinero, sino donde yo estoy pagando con mi tiempo, mi información, mis datos biométricos, ¿cómo se mide el bienestar del usuario? ¿Cómo se mide cuando estoy realizando prácticas restrictivas de la competencia o no? ¿Las personas están dispuestas a hacer un poco de su privacidad con tal de tener bienes gratis? Son preguntas, digamos, que empiezan a surgir y empiezan a cambiar la forma como uno, digamos, va midiendo o mirando los nuevos negocios. También es muy importante entender que son negocios complejos. Entonces, por ejemplo, para ustedes pensarán en Facebook y Facebook es una red social, pero no, lo que pasa es que Facebook es un negocio complejo, es una plataforma de pagos, es una plataforma de comercio, es una plataforma de comunicaciones y es un espacio publicitario. Primero, es una plataforma de pagos. En Facebook hay muchos juegos. Esta empresa de desarrollo de los juegos de Facebook, que se llama Cinco, está valorada en $5.000 millones. ¿Qué es lo que hace Cinco? Pone a la gente a jugar gratis, la gente se encarreta en el juego, pero después le empiezan a cobrar dinero para poder seguir avanzando más, y entonces se vuelve una plataforma de pagos. La gente mete $5 y en Farmville le dan 10 vacas o 20 formas de hacer cosechas, y en ese momento se vuelve una plataforma de pagos. También se está volviendo de alguna manera una plataforma de comercio. Yo estoy vendiendo bienes digitales a través de Facebook. Tercero, de comunicaciones. Facebook adquirió, digamos, WhatsApp para tener una base de datos importante, pero Facebook hoy en día permite, digamos, hablar en tiempo real, lo cual es una telecomunicación porque uno puede chatear. También hay formas de ver video, enviar fotos, casi temas ya muy similares casi a Skype. En esa medida también es una plataforma de comunicaciones. Y mucho se ha debatido si Skype, si todos estos mecanismos de Voice over IP compiten con las telecomunicaciones actuales. Entonces Facebook empieza a entrar en una serie de mercados que terminan siendo, y finalmente en el cual todos participamos, que es el espacio publicitario. Todos los que si así no jueguen, no compren bienes, no se comunican por Facebook, pero entran a Facebook, y se ha calculado que aproximadamente el usuario promedio de Facebook pasa 45 minutos al día, continuos o discontinuos en Facebook, ve publicidad, ve páginas, está en el negocio de esos espacios publicitarios. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que todas estas plataformas, todos estos negocios digitales participan en una infinidad de mercados que pueden nacer de un momento a otro. Hay un tema muy importante aquí, y que pues Natalia Valera me perdonará, pero es que el gran debate que se presentó, digamos, el primer gran debate que se ha presentado en esta década sobre el tema es el tema de derechos de autor. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero estaba la industria diciendo, oiga, es que con Napster, con, no me acuerdo de los otros, para intercambiar música, se estaban violando los derechos de autor. Entonces se empezaron a presentar una serie de debates de cómo controlar la piratería online.
Esto después pasó al mundo audiovisual y se realizaron, digamos, infinidad de leyes y de intentos por controlarlo. Estaba el DMCA del 2000 en Estados Unidos y se empezaron a desarrollar las leyes SOPA, PIPA, ADOPI en Francia, CINDE, en Colombia el tema de las leyeras, pero la realidad siempre ha sido que los problemas de piratería a través de, digamos, temas digitales los ha solucionado la oferta. Al final del día no ha sido regulación, ha sido la oferta la que ha cambiado. En el tema musical fue la revolución de iTunes. La gente ya no quiere comprar un CD, no le quiere meter 50.000 pesos a un CD y que lo obliguen a comprar 13 canciones de las cuales quiere oír 2. La gente quiere poder escuchar esa música, 1 o 2 canciones. Las compro por 1 o 2 dólares en iTunes, la oferta se transforma y se adapta al mercado. No se corrige el problema a través de regulación. En el tema audiovisual también, cuando uno le preguntaba a las personas, bueno, en Colombia ustedes por qué violan los derechos de autor, ustedes por qué se meten a ver páginas piratas, no tanto era el hecho de pagar o no pagar, era por qué yo tengo que esperar 6 meses a que la película que salió en Estados Unidos llegue a Colombia para ver, me la quiero ver ya, quiero consumir ya. Es un tema de nuevo de la oferta adaptándose a la demanda, a una nueva forma de demanda. Los negocios como Netflix, HBO Go, Claro Sports, Win Sports Online, todos los canales están sacando sus propias plataformas digitales porque la gente quiere ver la televisión, los contenidos, los que quiere ver, cuando los quiere ver. Gerd Leonard, que es uno, digamos, de los futuristas de Internet, ha dicho que una de las características de la sociedad de la información que va a venir en esta, digamos, en el desarrollo de este siglo, va a ser que pasamos de la sociedad del broadcasting o, digamos, de las emisiones de contenidos, donde éramos simplemente receptores de contenidos, al egocasting, donde cada uno publica sus propios contenidos. Por eso es que Twitter se ha desarrollado también. Yo puedo publicar mis contenidos en Facebook. En Twitter yo también opino. Yo quiero ser partícipe de ese intercambio de contenidos. Yo no soy un sujeto pasivo en la economía. En esa medida la demanda se ha transformado, se ha vuelto más exigente. Por eso, digamos que todos estos negocios o todos estos intentos de regulación han fracasado. La ley de protección de datos personales. Ya todos estamos de acuerdo que el debate no es si da o no da la autorización, sino esa autorización qué alcance tiene. ¿Hasta dónde están utilizando mis datos? Yo leo o no leo, bueno, eso es una discusión si yo leo o no leo la forma de autorizar mis datos o no, pero es, yo digo, ok, listo, sí autorizo que traten mis datos, pero ¿hasta dónde llegan esos datos? Entonces, digamos, retomando un poco el tema del doctor Miranda, en Singapur, la ley de protección de datos personales aplicaba para las personas privadas, pero no para los entes públicos. Y cuando yo ya estaba regresando, salió un paper muy interesante de cómo el gobierno estaba utilizando la información de las redes sociales para hacer control social, para mantener a todo el mundo tranquilo. Ustedes también conocieron, digamos, el experimento de Facebook, donde dependiendo de las noticias que le mostraban las personas, bajaban o subían el ánimo. Lo mismo pasaba, digamos, allá, utilizaban como una forma de control social. Tercero, el tema del comercio y la tributación. Cuando yo compro en Amazon, cuando yo compro en Facebook, cuando yo compro todos estos bienes digitales, los gobiernos han venido perdiendo mucho territorio, digamos, en el tema de la tributación. Y esto nos devuelve casi el nacimiento del Estado moderno, de la Carta Magna, donde dijimos no taxation without representation, porque finalmente los impuestos son la esencia de la creación del Estado que nos protege. Y en la medida en que la economía digital se ha ido avanzando, en la medida en que se van creando todos estos agentes, han nacido en el nuevo orden mundial unos agentes que están por fuera del Estado-Nación, por fuera del alcance territorial de las leyes, unos agentes que son supranacionales, y la pregunta es, ¿ellos están sujetos a qué? Finalmente Google y Facebook se han controlado o han manejado su forma de actuar más por autorregulación, más por prestigio, más por el qué dirán mis consumidores que las leyes nacionales de muchos países. Entonces digamos que es muy importante que entiendan que la regulación, porque regulemos aquí o regulemos allá, no significa que vayamos a proteger a los usuarios, para que tengan un poco claro esa premisa. Tercero. Entonces, ya entrando en materia, las plataformas. Las plataformas es, ¿qué es una plataforma? La plataforma es un espacio o una herramienta que permite un intercambio. ¿De qué? De valores, de inmuebles, de vehículos, de noticias, de otras aplicaciones, digamos, de otras plataformas incluso, y básicamente cualquier tipo de información. Por ejemplo, una plataforma es el Internet. El acceso a Internet es una plataforma que me permite entrar y intercambiar una serie de ideas. El celular que yo tengo es otra plataforma. Dentro de esa otra plataforma que se conecta al Internet móvil,
Hay otra plataforma que son las tiendas de apps. Esas tiendas de apps son de nuevo otras plataformas que permiten acceder a otras plataformas. Ejemplo, el App Store o el Google Play me permiten acceder a otras aplicaciones que son en sí mismo otras plataformas. Entonces se va volviendo como un inception de plataformas más grandes hasta más chiquitas y ves plataforma, 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 plataforma. El problema de las plataformas es que muchas de ellas se vuelven, digamos, mercados de dos puntas, que es un concepto que se ha desarrollado en Derecho a la Competencia recientemente, 10 o 15 años, y que plantea muchas dificultades. Pero es importante que tengan en cuenta que el concepto de plataforma es muy amplio y es casi como les decía, es una inception desde el internet hasta las plataformas más especializadas, como más adelante les vamos a mostrar, pero por ejemplo la de Nike Soccer, que es una que sacaron aquí, que permite a las personas armar los partidos de fútbol. Yo me meto a app y queremos, ¿quién más quiere jugar? ¿Qué otro equipo hay? Ya no depende de mis amigos del colegio o de la universidad, que eran los que tenían los equipos para jugar los sábados en la calle 72, sino que con Nike Soccer puedo armar torneos. Es una plataforma que permite poner en contacto a personas que quieren armar partidos de fútbol. Las plataformas son muy variadas. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Que estas plataformas, como los filtros de contenido, hay algunas que adquieren mucho poder, otras que son muy especializadas y que tienen algunos puntos de la demanda. Es importante entonces entender, ahí hay muchos ejemplos. Metro Cuadrado es una plataforma. ¿Alguien puede decir que Metro Cuadrado es una empresa inmobiliaria? Provee los contratos, lo provee los seguros para los arrendatarios. Carroya también podríamos decir que es un concesionario de automóviles. ¿Alguien le ha pegado a Carroya, digamos, o a tucarro.com el automóvil? Domicilios Bogotá. Esa es una aplicación que desarrollaron aquí, digamos, unos emprendedores en Bogotá que ha sido exitosísima. Macalister, Felipe El Corral, bueno, entre otros. Y ellos han salido en el espectador y ustedes probablemente los han visto, yo creo muy famosos. Domicilios Bogotá es una plataforma que me permite saber cuáles son los domicilios. La pregunta es, ¿ustedes creen que Domicilios Bogotá es una empresa de restaurantes? Por el hecho de tener una oferta de restaurantes. Nike Soccer lo expliqué, Spotify, HBO, Netflix, todos son ejemplos a nivel internacional de plataformas. Finalmente van a ser plataformas donde los productores de los contenidos, los autores de esos derechos de autor, todos los clientes de Natalia que crean películas, crean series, van a poder subir su contenido a una plataforma que dependerá de cuánto clientes tengan, qué alcance tengan. Por ejemplo, si yo creo un documental, pues debe haber una plataforma de documentales, o si yo creo una serie de una telenovela colombiana, pues debe haber una plataforma de novelas colombianas. Son plataformas de intercambio. Ahora, hay algunas como Google, que es un filtro de buscadores, que podrían haber adquirido ya un nivel muy grande de importancia en nuestras vidas. ¿Quién se imagina la vida sin Google? ¿Cuál es el poder que ha adquirido? No lo piensen tanto económicamente, sino en el marco de una sociedad de la información y cómo se debe medir el poder de mercado. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Entrando, digamos, en materia de derecho a la competencia y plataformas. Las plataformas tienen efectos indirectos de red significativos. ¿Qué significa esto? Los efectos de cómo se desarrollan los negocios en la plataforma trascienden las plataformas y afectan otros mercados. Ejemplo, que todo el tema que ha desarrollado, digamos, el ministerio del ministro Diego Morán, el plan Vivi Digital 2, es eso. Ya tenemos unas plataformas, ya todo el mundo está conectado a la red, ya tenemos las formas de acceder a las aplicaciones. Ahora hay que desarrollar las aplicaciones que permitan potencializar los efectos que genera, digamos, el libre intercambio. Por eso él dice, necesito que se desarrollen muchas aplicaciones. Créanme que es más valioso para una persona, no tanto que el internet sea barato o no sea barato, sino tener acceso al internet y tener derecho a una aplicación y que con esa aplicación pueda desarrollar la contabilidad de su negocio, que con esa aplicación pueda comprar fertilizantes más baratos. Los campesinos que están en el Buchara están dispuestos a pagar un internet un poquito más costoso, pero de calidad, siempre y cuando tengan acceso a una aplicación que les permita comprar fertilizantes más allá del pueblo a 8 o 10 horas. Pueden pedir en línea sus fertilizantes para que les lleguen en 2 semanas. Los pueden comprar de proveedores en Asia, en Europa, en África, en otro país. Se les amplía la oferta y pueden desarrollar sus negocios. Fíjense el efecto potencializador. Más allá del efecto dentro de la misma plataforma, afecta el mercado, digamos, de los cultivos, el mercado de los fertilizantes en esa zona. El efecto va mucho más allá de la plataforma o de la red. Segundo, y esto es muy importante, las plataformas para funcionar
requieren de una masa crítica. Entonces yo les explicaba que esto está relacionado con el concepto de 2 puntos. YouTube o todas las plataformas empiezan a funcionar en la medida en que yo tenga una serie de personas importantes subiendo videos lo suficientemente interesantes para generar una serie de usuarios viendo también esos videos. Se requiere alcanzar una masa crítica en ambos lados, que haya suficientes consumidores como para que haya una suficiente oferta y que haya una suficiente oferta para que los consumidores sean atraídos a utilizar esa plataforma. Y ese es digamos, una barrera de entrada al mercado, no tanto de las partes, sino de la plataforma en sí misma. ¿Cómo hago yo para alcanzar esa masa crítica? ¿Cómo hago yo para tener suficientes oferentes y demandantes para que sea y se mantenga atractiva en ambos lados? Y esto es muy importante, ¿cómo yo balanceo en ambos lados de la plataforma los costos? Entonces, en Facebook han decidido que nosotros como usuarios de Facebook no vamos a cobrarnos, digamos, mucho, o no nos cobran por ver los Facebook, y los anunciantes tienen que pagar anuncios muy costosos. Otro ejemplo, digamos que el profesor David Evans de London College, que da clase con el profesor Sokol en la Universidad de la Florida, discute un tema que nos pone a pensar y dice, bueno, hoy en día sí, Apple es costoso y iOS es costoso y Android se está disparando y todo el mundo tiene Android y está haciendo, digamos, el sistema operativo de todo el mundo, y Google casi que lo ha regalado a los proveedores de los terminales de equipos. Alguien se está diciendo, ¿será que Google está disparando el uso de Android para alcanzar una masa crítica? ¿En algún momento será que Google planea ponerle espacios de publicidad al Android? Imagínense ya cuando la publicidad no va a ser en el app o en internet, sino en su propio celular, aquí mismo, llegándoles en tiempo real las aplicaciones. ¿Será que están planeando esa masa crítica? No se sabe por qué lo están regalando. Entonces, son todos estos temas que empiezan a surgir con el tema de las plataformas. Entonces, digamos, ¿cuáles son los retos para las autoridades de libre competencia? Es, 1, cada plataforma es o no es un mercado. ¿Cómo se van a definir los mercados? Cuando los test normales de definición de mercados, de mercado producto, dependen mucho del usuario, de la demanda, en temas de control de integraciones del test SNIP. Pero volviendo a este tema de la economía, del derecho de la información, de la sociedad de la información, donde ya la moneda de intercambio no es monetaria, sino nuestro tiempo. ¿Cómo se empiezan a medir esos mercados? ¿Cómo se definen esos mercados? ¿Cómo se mide el bienestar del usuario? Otro tema, la innovación, y es el ámbito temporal de los mercados relevantes, genera mercados instantáneamente. Los mercados van y desaparecen, rapidísimo. Digamos, BlackBerry desapareció, pero como BlackBerry desapareció, esto se va a empezar a acelerar cada vez más y los mercados se crean y desaparecen, crean y desaparecen. Entonces, en muchas de las investigaciones de libre competencia, en muchos de los temas de libre competencia, las autoridades de competencia han tenido la fortuna que pueden hacer una regresión. Yo sé que aquí está pasando algo malo porque antes no era así. Porque antes tenía un punto de comparación que esto era así. Porque yo puedo decir que es que en el precio, el comportamiento del precio del cemento o del precio del azúcar o de la caña de azúcar era así. Pero en la medida en que los mercados son nuevos, ¿cómo hago yo para saber si está ocurriendo algo malo o no? ¿Cuál va a ser mi punto de referencia? Esto es un reto para las autoridades de competencia porque tienen que dar nuevas herramientas y nuevas formas de análisis y aproximarse a los problemas. No estoy diciendo que no se puedan, es que hay que generar unas nuevas herramientas de análisis de libre competencia. Segundo, el tema de la autorregulación. Pues los temas de autorregulación en libre competencia hay extensa literatura sobre el tema. Sin embargo, hay un problema aquí, es ok, lo puede autorregular, está estableciendo estas medidas, pero dado el tamaño del intermediario, esa autorregulación significa que él empieza a manejar el mercado. Porque acuérdense que la investigación que tuvimos en Colombia sobre este tema de plataformas fue el caso de los bancos, que es el caso de la TIC que lo explico más adelante. Y ahí era un caso de una acusación de fijación del precio, era fácil. Pero en una sociedad de información, donde se compite con innovación y otros valores agregados que no son dinero, esas medidas autorregulatorias le están dando poder de mercado a quien maneja la plataforma. Son otras preguntas, digamos, de estos temas. Y finalmente el tema que nos ocupa, el tema de competencia dentro de las plataformas y interplataformas. Entonces, yo no sé si la mayoría, creo que todos vieron clase de Derecho a la Competencia. Uno de los primeros casos, digamos que uno estudia el caso de GT de Silvania, y lo que le enseñan a uno es diferenciar entre competencia intramarca y intermarcas. Y en esa medida hay algunas restricciones verticales que son válidas porque permiten aumentar la competencia entre diferentes marcas.
Entonces, aquí el primer análisis es que hay que analizar si estamos hablando de un problema dentro de la plataforma o un problema entre plataformas. Por eso les decía, la plataforma es un mercado o entre las plataformas también hay varios mercados. Ambos pueden ser ciertos, pero es importante primero analizar si el problema que estamos tratando es en una misma plataforma o entre varias plataformas, cómo vamos definiendo ese mercado para analizarlo. Entonces, digamos que yo aquí hago una para preguntas, observaciones. Okay. Digamos que en el tema de interplataforma, el mejor caso de explicarlo es el caso de la TI en Colombia, la tarifa interbancaria de intercambio. Esto es una investigación que se inició en el 2004, si no me equivoco, tuvo una serie de garantías, se abrió de nuevo y finalizó hace poco por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para que funcionen las tarjetas de crédito, débito, existen unas redes que permiten que yo con mi tarjeta Bancolombia pueda pagar en cualquier establecimiento de comercio. Ese establecimiento de comercio no necesariamente tiene que tener cuenta Bancolombia, sino que tiene que tener cuenta en el GEN o en el Banco Ganadero. Si no existiera esa red interconectada, significaría que cada vez que yo fuera a pagar un establecimiento de comercio, tendría que existir 13, 14 o 15 datáfonos. Y él tendría que tener cuenta en el Banco de Bogotá, en el Banco Ganadero. Entonces, esa red que permite realizar pagos con una tarjeta emitida por cualquier banco, en la cuenta de cualquier adquirente o de cualquier comercio que tenga en cualquier banco, pues es muy bueno. ¿Qué es lo que pasaba? La tarifa interbancaria de intercambio es una noción que se creó para que los bancos que emitían las tarjetas y desarrollaban todo el mercado de ofrecer las tarjetas a todos los consumidores, de llevar las tarjetas a todos los consumidores, también se llevaron un poco de la comisión que le tiene que pagar el dueño del establecimiento de comercio cuando pasa la tarjeta. Entonces, mínimo transacciones de 10.000 pesos porque es que a mí me cobran una comisión cuando yo soy establecimiento de comercio y recibo la tarjeta. ¿Eso qué genera? Un problema intraplataforma, digamos de yo cómo voy a regular cuál va a ser ese precio que voy a cobrar por ese cargo, y interplataformas, pero no con otras plataformas, sino con otras formas de pago. ¿Cómo se relacionan las tarjetas con los cheques y con el efectivo? ¿Sí da lo mismo pagar con efectivo que con las tarjetas? Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? La investigación se desarrolló porque los bancos consideraron establecer algunos mecanismos para fijar ese valor de la TI. Establecieron unos reglamentos. La superintendencia inició la investigación y concluyó que había que hacer un mecanismo procompetitivo y se desarrolló un mecanismo que podría ser objeto de estudio en el mundo. Este caso la TI, digamos, ocurrió en muchas partes. Decían, oigan, ¿quiénes son los dos puntos del mercado? Una parte están, digamos, los dueños de los tarjetavientes y el otro están los comercios. Y las redes y los bancos están manejando esta red. Y el problema es cuánto se va a cobrar por eso. Okay. Entonces se desarrolló un mecanismo donde la TI se fijaba con un mecanismo de libre competencia, de puja, donde los bancos tenían que decir, bueno, yo por mis servicios voy a cobrar tanto en este segmento, tanto en este segmento. Todos los bancos no tienen la misma participación en todos los segmentos, y se desarrolló un sistema de puja y de libre competencia dentro de una plataforma que no se desarrolla en otras partes del mundo. En otras partes del mundo han dicho, no, eso está acentuado, o por ejemplo en el caso de Singapur dijeron, no, esto no es una restricción vertical. En Estados Unidos han condenado algunos casos y hay algunos casos de daños, pero en Colombia fue el único país donde se pusieron todos de acuerdo y dijeron que desarrollemos un mecanismo pro-competitivo dentro de la plataforma para que la TI pueda ser fijada conforme al libre juego de la oferta y la demanda. Para eso tuvieron que hacer una serie de fórmulas y cálculos basados, digamos, en el Nobel de Economía reciente que fue Tirol, donde se decía, no vamos a permitir que ninguno que maneje la plataforma pueda determinar automáticamente el precio. La forma como se determina el precio dentro de la plataforma va a ser con libre competencia y va a ser con unas votaciones. Entonces, ahí viene de nuevo el tema del poder de los intermediarios. El que maneja la plataforma de intermediario puede establecer algunas restricciones que son válidas para manejar su plataforma, para que su plataforma tenga identidad. Apple maneja una identidad, Apple maneja su plataforma. Todos saben que el App Store de Apple es mucho más cerrado que el de Google Play, pero porque quiere mantener una identidad que es una calidad, y eso le permite competir con otras plataformas. Esas son restricciones, digamos, que uno pensaría que son válidas, otras que pueden que no sean válidas. Y finalmente lo que decíamos, los efectos de red en los mercados son indirectos. Volviendo al caso de la TI, en Colombia se fijó como un mecanismo de libre competencia. En esa medida,
se ajustará conforme va la oferta y la demanda. En otros países la TI ha sido fijada directamente. Yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia de, digamos, el director de la Autoridad Monetaria de Portugal, y decía que para ellos intentar regular la TI con un valor fijo, no como se fijó en Colombia, que es un libre juego de la oferta y la demanda, sino con un valor fijo, puede tener efectos no solamente en Europa, sino a nivel mundial, por el tema de las transacciones, y que ni siquiera ellos como autoridad monetaria se atreverían a poder decir cuál sería un valor bueno o malo de la TI, porque hoy en día el mercado está tan interconectado y los efectos del sistema financiero son tan impredecibles que lo mejor es dejarlo al libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, digamos que en este tema de intraplataforma, Colombia es un ejemplo a mostrar al mundo. Colombia está, digamos, liderando una innovación, es un caso de estudio. En ninguna otra parte del mundo se desarrolló ese mecanismo que eliminara todos esos factores. Y es un caso que ha pasado casi de agache, pero pues que tenemos que encargarnos de mostrarlo, porque todo el mundo está preguntando, no, el tema de comportamiento de la plataforma, el caso de las tarjetas de crédito, y nadie se ha dado cuenta que en Colombia se desarrolló ese tema y se logró demostrar que dentro de una plataforma se puede establecer un mecanismo procompetitivo donde un precio ajustará de conformidad con el libre juego de la oferta y la demanda. Gracias. Y en caso de las interplataformas, estos son mercados que varían mucho más de lo que ustedes pueden pensar. Cuando nació Netflix, Netflix competía con Blockbuster. ¿Blockbuster qué es? Es un espacio o una plataforma donde hay una serie de contenidos de títulos y de películas donde van unos usuarios a alquilar películas. Es una plataforma. Netflix empezó así, pero decía, no, usted me paga 15.000 pesos al mes, yo le mando los videos y regreso los videos. Pero Netflix evolucionó y dijo, no, definitivamente esto no puede ser así, vamos a hacerlo digital. Y se lanzaron al mundo digital y ya los usuarios no solamente tenían que pedir o alquilar películas por catálogo 2 o 3 días antes, sino que lo pueden hacer en tiempo real en su casa. Y se metió en otro negocio que ya es el de televisión on demand. Netflix se transformó rápidamente de competir con Blockbuster y todos ellos a competir en mercados digitales. El caso de App Store con Google Play y en lo que yo, o digamos, pues pienso es el caso de Uber contra Tapsi y Easy Taxi. Para mí son plataformas. Y aquí yo les quisiera una reflexión, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Uber, Tapsi o Taxi como plataformas? De un lado tenemos una serie de oferentes que quieren transportar gente y del otro lado hay una demanda que busca transporte. Como plataforma ninguna. Lo único es Hay que diferencias. la calidad. Precio. Lo que pasa es que con el Tapsi y el Easy Taxi, pues los taxistas tienen licencia, con el Uber pues tienen la matriculada blanca, ¿no? Pero no. También es una licencia de una habilitación bajo la ley del transporte, la ley 336. Es un título habilitante. Pero es la misma licencia, vale igual. El tema del valor de la licencia es un tema, digamos, regulatorio, que puede tener asimetrías en ese mercado de las licencias. Pero desde el punto de vista de plataforma, Miriam, bueno, ¿cuáles pueden ser las diferencias o no? Yo tengo una pregunta. Yo pensaría que además de taxis y taxi, uno podría hablar que otra plataforma, por ejemplo, es el radioteléfono. Claro, ¿no? otra plataforma. Los que han ido a un centro comercial recientemente, uno baja, y va la señora con las compras y está el señor, ¿le pide un taxi, señora? Claro, le piden un taxi y llega un taxi de placas blancas, le cobran por un servicio y los lleva a la casa. Otra plataforma de transporte. Radioteléfono. ¿Cuál más? O sea, hay muchas plataformas que no son necesariamente que digitales. El teléfono es otra plataforma. Si no existiera Uber, los taxis blancos, ¿cómo operaban antes? ¿Cuáles eran sus plataformas? Hacen los Los hoteles. servicios especiales. En los hoteles, Parqueados ahí en los hoteles. en las agencias de viaje. Las agencias de viaje eran unas plataformas que contactaban unos turistas que necesitaban una necesidad de transporte. Es otra plataforma. El tema de plataforma o el concepto de plataforma es sumamente dinámico, es amplio. Y aquí viene una primera reflexión que es, digamos, lo que yo escribo un poquito en el post para ambientarlos. Porque algo sea digital no significa que sea diferente. No significa que sea necesariamente algo nuevo. Es que la forma cambia, pero no su concepto esencial de plataforma o no plataforma. Y yo entiendo, no estoy diciendo que no se necesita regulación, o si se necesita regulación, no estoy en una posición para hacerlo. Sin embargo, es invitarlos que todos estos desarrollos nuevos, de tecnología nuevos,
a tener un poco de cabeza fría y decir, bueno, claro, Uber, novedoso, la interfaz, todo esto, pero ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista económico, de sus características como plataforma? Tiene unos valores agregados. ¿Tú has visto últimamente Tapsi y Taxi? Sí, hay unas de esas que ya tienen tarjeta de crédito. Son mercados complejos, lo que te decía, son plataformas de medios de pagos, son plataformas de intercambio de bienes, son plataformas que ponen en contenido, son negocios muy complejos, porque la forma de pago es suficiente para decir que entre uno u otro es una diferencia, como plataforma que ofrece el tipo de servicios. Una vaina es el tipo de servicio que yo ofrezco, los bienes o servicios que se transan en mi plataforma, y otro es la forma de pago. Y en todo caso, ambos tienen la misma forma de pago hoy en día. Incluso, ¿qué tal que yo, pues el dólar subiendo y bajando, y Uber y mi tarjeta, yo no sé si mi tarjeta sirva, porque yo en Uber no puedo pagar en efectivo? ¿Será que eso es una herramienta, o sea, que le está restando competitividad a Uber o no? Hay personas que prefieren pagar en efectivo. No sé. Hay que pensar que la forma de pago no necesariamente determina si son plataformas o no, o en qué mercados compiten. Ahora, como bien lo saben muchos de ustedes, no hay que participar en un mercado para poder afectar. También. El concepto de posición dominante o poder de mercado que introduce las normas de libre competencia modernas no requiere que uno participe en un mercado para poder manejarlo, es poder determinar las condiciones del mercado unilateralmente, pero no requiero participar en él. Entonces tampoco estoy diciendo que por el hecho de ser una plataforma no afecte o sí afecte esos mercados. No es necesario catalogarlo como que participa en un mercado o sí participa en un mercado para decir que lo afecta o no lo afecta. Tú dices que compite, ¿no? O sea que... No, pues lo va a afectar. Yo, digamos, Google como filtro de contenido. Cuando tú dices que participar, te refieres a que compita. Sí, que compite y participa en el mercado, no necesariamente, pero lo puede afectar. O sea, como, Entonces, como lo que se ha discutido entre las asociaciones, los gremios, por ejemplo, decir que un gremio no es sujeto de la ley de libre competencia porque no participa, no gestiona, no vende bienes y servicios o no compite, no compite, y eso no significa que no afecte la superintendencia, y no solo la de Colombia, sino en todo el mundo. Las asociaciones son sujeto de libre competencia porque la ley se refiere a todo aquel que realice una actividad económica. Sí. pero no tengo, entonces miremos por qué queremos catalogar algunos negocios de una u otra forma. ¿Cuál es nuestro propósito, finalidad? Y si lo necesitamos o no. No necesito participar en un mercado para poder afectar. Es el caso de Google, de nuevo qué pena montarse a Google, pero es que Google es un ejemplo que todo el mundo usa. Ustedes, ojalá tengan la oportunidad, se lo lean en algún momento, si no lo han hecho ya. ¿Cuál fue el paper de Larry Page, que es el dueño de Google, en el 99, que creó el algoritmo de Google? No sé si alguien se lo ha leído o no aquí. ¿Nadie? Bueno, el algoritmo de Google básicamente, su forma es cómo Google hace para rankear las páginas. ¿Cuál es el éxito de Google? ¿Cómo hago yo para rankear las páginas? ¿Cuál es la primera página que sale cuando yo en Google pongo estos y estos tags? La que paga más. No, la más visitada. Pero la más visitada, ¿cómo? La que tiene más links refiriéndose a ella. Los backlinks. ¿Te leíste el paper ese que yo te mandé, no? Sí, ok. Entonces, ¿cómo funciona el tema de Google? Muy bien. Google, en mi opinión, es una rosca. Es una rosca que es muy difícil de romper. Mi página está rankeada alta dependiendo del número de backlinks. Backlinks son los links de otras páginas que llevan a mi página. Pero a la vez hay que medir, esas páginas que están refiriendo a esa página, cuántos backlinks tienen ese estándar. Entonces, la forma de pintarlo es, entre nosotros nos referimos y entre nosotros nos creamos un ranking alto. No hay forma de romper eso porque es que mi ranking no depende de qué tan bueno o malo sea yo, sino de cuántos convenzo que sean altos de los que están allá arriba, que lleven backlinks a mi página. Pues sí, pero es que fíjate que eso es como una especie de trampa, porque uno puede autocitarse.
Pues en academia, por ejemplo, se considera muy mala práctica que uno, ¿cuántas notas de pie de página tiene que se refieren a usted? Pues no, las que yo mismo hago cuando escribo y cito todos mis artículos otra vez. Claro. Es una autocita. Es citarse, pero entre nosotros los que tenemos los backlinks. Entonces, ¿cuántos me citan a mí? Pero esos que me citan también tienen que tener un nivel de citas altos de otros que sean altos. Entonces, los que tienen citas altas han ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y para las nuevas páginas eso es sumamente difícil subir, porque como los backlinks dependen de cuántos llevan a mí, pero esos que llevan a mí también tienen que tener un número alto de backlinks. Al principio dijeron entre todos, bueno, subámonos nuestro nivel en Google. Google no es tan libre como ustedes creen ni tan maravilloso. Vuelvo a lo que decía al principio, el Matrix. Nos están pasando un mundo, nos está poniendo un mundo enfrente, el de los backlinks, el de ese algoritmo. Entonces, muchos cuestionan, digamos, que dentro de las plataformas, cómo se fija el precio. Ok, eso han sido nuestras investigaciones, digamos, en esta década pasada que empezó, pero con los nuevos negocios digitales es mirar esos algoritmos, no que fijen precio, sino el ranking, qué me sale primero, que interpreten necesidades. Sociedad de la información, ya no es solamente dinero, es mis datos personales, mis necesidades. ¿Cuál es el poder de mercado? ¿Qué están fijando? ¿Qué condiciones se están poniendo de acuerdo? ¿Cómo funciona eso? Entonces, todas son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, aquí pues esto llegamos, ya nos adelantamos un poquito y es si es una plataforma o un servicio de transporte. Lo dejo para que ustedes lo decidan. Los invito a que se lean la ley 336 de transporte, que se lean el decreto que sacó los títulos habilitantes, cuáles son los títulos habilitantes bajo los que operan los taxis de placas blancas, y también los invitaría a hacer, digamos, una interpretación clara de qué es lo que dice, qué es transporte blanco, qué es lo que ellos pueden hacer, el cómo lo hacen puede ser otro tema, pero lo importante es mirar muy bien la regulación. Ustedes saben muy bien, los que son abogados o para los economistas les explico que las facultades de las autoridades tienen que interpretarse de forma restrictiva. Yo puedo hacer todo lo que no me esté prohibido como particular. En esa medida, mis títulos habilitantes tienen que leerse de forma clara y concisa. Yo no le puedo dar una prohibición o extender prohibiciones a los particulares. De nuevo, una invitación es a tomarlo con cabeza fría, a leer las normas actuales y con el marco de esta plataforma entender uno si es una plataforma o es un servicio de transporte, o si es una plataforma que afecta el mercado de servicios de transporte en Bogotá. No sé. Finalmente, ¿cuál es su mercado? Una sugerencia. Usted que ha estudiado tanto este tema, creo que pudiera comentarnos un poco más sobre qué avances ha tenido en darle respuestas a esas preguntas, por lo menos para tener más elementos. Digamos que el caso de Uber es muy particular porque depende del mercado. Entonces, por ejemplo, Uber en otros países es más barato que los taxis. En Londres Uber es más barato que los taxis negros, y el problema de competencia es muy diferente al que pasa en Colombia. En Colombia es más costoso. Entonces las respuestas a esas preguntas varían de país en país. Ya vamos a entrar, o vamos a hablar un poquito más de los temas de los procesos anticompetitivos, de los problemas anticompetitivos que se han presentado con Uber. Si al final hay dudas lo retomamos, ¿verdad? Esas preguntas no quedan, digamos, claras. Entonces, sigamos. ¿Cuáles han sido entonces, digamos, los problemas desde el punto de libre competencia que le han implicado a Uber? Uno, una supuesta cartelización de precios. Segundo, la supuesta fijación de precios excesivos. Tercero, competencia desleal por violación de normas. Entonces, supuestamente Uber está fijando precios. Supuestamente Uber está estableciendo precios excesivos o que no corresponden a los cobros que son, y supuestamente hay una competencia desleal por violación de normas. Entonces, la primera pregunta, digamos, es, ok, digamos que Uber es una plataforma o es una empresa de transporte o de servicios de transporte. El punto es que pareciera que estuviera fijando el precio dentro de esa plataforma. ¿Cuál es la plataforma? Hay unos taxis blancos que están dispuestos a prestar su servicio, y hay unos consumidores que necesitan transportarse del punto A al punto B. Yo pido el taxi o el Uber, lo llamo.
¿Alguien ha llegado al resumen de tarifa de Uber? ¿Alguien tiene un resumen de tarifa de Uber que tengan ahí en el celular? Que hayan utilizado recientemente. Y me digan, cuando les llega el recibo, cuáles son los conceptos que les cobra Uber. ¿Con base en qué calcula Uber eso? Segundo, les hago la pregunta sobre la cartelización de precios. ¿Será una cartelización de precios a nivel qué? ¿Dentro de la plataforma o entre plataformas? Porque es que si lo que han dicho es el mercado de transporte en Bogotá, pues entonces ellos simplemente están fijando un precio dentro de su plataforma, si es que existe esa cartelización. Sería un problema intraplataforma, no interplataformas. Y digamos, la forma como yo fijo el precio de mi plataforma es uno de los valores agregados que yo le vendo a los usuarios. Pero Una de las principales quejas. la pregunta entonces sería es si cada taxi de esos es una unidad económica independiente y entonces se puede hablar de que hay un acuerdo horizontal de fijación de precios o si existe o si están todos, es una integración no informada, por ejemplo, o si lo que existe es un acuerdo vertical de fijación de precios entre alguien arriba de Uber, en Uber, que fija el precio y los otros que lo aceptan verticalmente. Pero esa fijación vertical pues implica una fijación horizontal también de precios, si cada uno es un ente independiente. Entonces, claro, cuando ustedes van a mirar, Uber cobra una tarifa base de 2.400 y cobra un valor por kilómetro y por tiempo. ¿Y quién lo está cobrando? ¿Uber o el señor del El señor lo cobra dependiendo de mi ruta y por donde yo me vaya, cuánto tiempo me demore con él. ¿Cómo se fija el precio del taxi? Hay unas unidades bases que salen por regulación y se cobran con base en ese tema. No, pero tu tarjeta de crédito, ¿a quién le llega la plata? ¿A Uber? ¿O no? ¿O le llega al señor? A Uber y Uber le pasa después al señor, pero es una plataforma de pagos, Uber. No significa que esté siendo una empresa de transporte, es una plataforma de pagos y una plataforma que pone oferta y demanda en contacto. Ahora, respecto a la supuesta cartelización, ese señor taxista se conecta a Uber y dice, ok, está ahora está esto, no está esto, está esto, ok, hay usuarios, no hay usuarios. Él es libre de prestar sus servicios a través de otras plataformas. Tiene su radio de teléfono, tiene su celular y puede decir, no, me voy a la plataforma entonces del centro comercial andino. Uber, a esta hora no hay muchos usuarios, no van a pagar bien, pero entonces me voy a la plataforma del centro andino y yo presto mi vehículo de placa blanca a través de esa plataforma a otros usuarios. ¿Existe cartelización de precios o simplemente es, si usted va a escoger como oferente, como taxi blanco, prestar su servicio a través de la agencia de viajes, del centro comercial, de la telefónica, repartiendo tarjetas a sus usuarios, o con Uber como una herramienta más de ofrecer a sus usuarios, usted puede escoger. Los oferentes no están amarrados a tener que ajustarse a ese precio que fija Uber. Simplemente Uber, como una bolsa de valores, basada en la libre oferta y demanda, está determinando este es el precio de prestar los servicios por aquí y señores usuarios, este es el precio de transportarse por Uber a esta hora, en estas distancias, en su ubicación geográfica. De nuevo, entonces los taxis blancos pueden decir, me monto, listo, me prendo y me monto a Uber. O sigo en la calle esperando que alguien me llame, me sale de pronto que me envíen al aeropuerto. Los taxis blancos son libres de escoger si sí o si no prestan su servicio a través de Uber. Uber es una bolsa que está funcionando y le está diciendo, si usted quiere, preste el servicio. Estos son los valores de lo que está fijando. Segundo, ese precio ¿cómo se forma? Todos saben que el precio de Uber varía dependiendo de cuántos Ubers hay en la calle y cuántos usuarios hay. Libre juego de oferta y demanda. Independientemente del algoritmo, distancia, la distancia es un factor objetivo, el tiempo es un factor objetivo, o lo que yo siente como precio base, al final del día lo que está pasando dentro de Uber es que de conformidad con el libre juego de la oferta y la demanda está subiendo o bajando el precio, como usuario igual. Yo prendo el Uber, si la tarifa está al 1.5, al 1.7, al 2.5, yo soy libre de escoger si sí o si no. Puedo llamar a taxi, puedo coger Transmilenio, me puedo ir a pie, puedo sacar mi carro particular, tengo otras alternativas. Dentro de la plataforma, fíjense lo que está pasando respecto a la supuesta cartelización de precios. Ahora, que Uber sí tiene un algoritmo para calcular cuál es la tarifa por kilómetro o por tiempo o una tarifa base, de acuerdo. Pero de nuevo, entonces, ¿cuál es el mercado? Si el mercado afectado es el mercado del transporte en Bogotá, y si están afectando a los taxistas, están afectando a otros medios de transporte, ¿cuál es la cartelización de precios? Y segundo, dentro de la plataforma, intraplataforma, ese precio se está fijando conforme al libre juego de la oferta y la demanda, y ninguna de las dos puntas están amarradas a ello. Pueden escoger o no si lo usan.
Precios excesivos. Entonces, respecto al precio excesivo, hablábamos al principio, digamos, de la presentación, que en la sociedad de información se ha desarrollado que la competencia ya es a través de la innovación y ofrecer una serie de valores agregados a los usuarios. Los usuarios ya no les importa pagar un poquito más o menos, lo que quieren es transportarse seguros. Segundo, esto es lo que han dicho, digamos, los profesores Eleanor Fox y Harry First de NYU, que se publicaron papers sobre este tema. Ese precio alto o bajo, ese diferencial de precios entre las plataformas, entre Uber, Taxi, Tapsi, los taxis negros, las opciones de transportarme, es bueno, es pro-competitivo, porque genera un margen de entrada. ¿Cuántas nuevas plataformas de transporte no podrían entrar a operar en Colombia? ¿Cuántos nuevos negocios no se pueden inventar entre el precio que hay entre los taxis y Uber? Eso lo que me genera es un margen en el mercado de entrada y entre plataformas. La gente puede entrar y se puede ir metiendo ahí. No, yo no soy Uber, pero yo no soy taxi. Es un servicio intermedio. Otra plataforma nace. Entonces, el tema de los precios excesivos también es cómo medimos el mercado y cuál es el efecto pro-competitivo que tiene ese diferencial de precios en el mercado. Eso es bueno. Eso permite la entrada de nuevos oferentes y nuevas plataformas. Le está abriendo el mercado. Si los precios estuvieran muy pegados, no sería suficiente. Segundo, el precio excesivo respecto de qué. Claro, los costos, lo que yo me transporto. Pero entonces en Uber voy seguro, voy tranquilo, el agua, el dulce, otros valores agregados hay que aprender a medir. Y que yo pensaría que los precios excesivos son un problema cuando hay una posición de dominio y el usuario no tiene qué hacer con ese precio excesivo. De acuerdo. Habiendo un mercado en el que un usuario puede escoger o ese precio mayor o el precio, por ejemplo, del mercado, digamos, fijado por la tarifa, pues lo que yo creo que hace eso es volver muy eficiente en el mercado, en el sentido en que el que está dispuesto a pagar más, paga más y libera espacio de lo que vale menos para el que puede pagar menos pueda, por ejemplo, usar ese servicio de transporte, porque hay un número muy limitado de taxis amarillos, por ejemplo, en este caso, y el hecho de que la gente coja Uber y esté dispuesto a pagar más quiere decir que el que no puede pagar eso tiene más espacio para pagar taxis, pues más taxis amarillos para pagar, pensaría yo. hay dos cosas. Entonces, uno, esa falacia de que ese precio regulado de los taxis protege a los usuarios, porque lo que está generando finalmente es una escasez en el mercado, una limitación en la oferta que deja a la gente sin transportarse. No, pero ¿qué tal cuando uno para un taxi y le dice, ¿usted para dónde va? Para ver si al taxista le sirve o no. Tal vez aquí los taxistas entran con esto a ver que pues puede haber gente que sí quiere prestarle un servicio a las personas, así valga más. Yo creo que cualquier persona quisiera pagar más dinero si no lo van a hacer paseo millonario y lo van a llevar a donde quiera y puede encontrar la oferta del servicio que necesita. Pero perdón, yo frente a lo que dijo Natalia, es que el tema del abuso de la posición dominante me parece pues más complicado, porque las categorías de abuso de la posición dominante en Colombia pues son 6 y el artículo 50 sí no dice como el artículo 47, entre otros los siguientes. O sea, yo sí tendería a pensar que no hay una conducta de abuso de la posición dominante por cobrar caro. Lo que diría los economistas, por lo menos lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso de Trinco, es que uno, si alguien adquiere una posición de dominio y cobra muy caro, pues para eso fue que se esforzó, para poder cobrar bien caro. Y lo que pensaría uno desde el punto de vista económico es que si alguien cobra bien caro, pues eso lo que está generando es un incentivo, como decía Víctor, para que otra gente se meta al mercado y se lo dispute. Mejor dicho, yo no creo mucho en el precio excesivo, porque pienso que en un ambiente de libre competencia ese precio excesivo va a ser disciplinado por el mercado. Si salen unos minis de Uber que cobran mucho menos y son igual de buenos, pues la gente va a dejar de coger Uber y a Uber le tocará mirar a ver si compite o no. De acuerdo, sí. Fíjense que las barreras de mercado son muy bajitas. Montar una plataforma es fácil, el punto es alcanzar esa masa crítica. Pero no, acá la barrera de entrada sería A otra poder prestar el plataforma, servicio poder de prestar el transporte. No, porque la barrera de entrada es como plataforma. Ahí vamos a mirar el tercer punto, que es el tema de violación de normas. Pero entonces, yo como plataforma, que simplemente es una plataforma de pagos, que pone en contacto oferta y demanda, ¿qué necesito para entrar en ese negocio? Entre Uber y Taxi Tapsi. ¿Qué necesito yo? ¿Cuáles son las barreras de entrada? Usuarios y coger nombre, más que los costos de entrar ahí. Entonces, uno, digamos que el tema de que el taxi con el precio regulado proteja a los usuarios es una falacia, que genera simplemente una escasez de oferta y el usuario que hace en transportarse. ¿Me transporto un poquito costoso o no me transporto? ¿Qué es más costoso?
el DNP acaba de sacar un estudio de los costos que trae la falta o digamos la dificultad de desplazarse en Colombia para la economía. ¿Qué es más costoso para ese usuario? ¿No poderse transportar o transportarse un poquito más costoso? ¿Cuál es el bienestar del usuario ahí? Entonces, y lo segundo es que empieza toda esta competencia interplataformas a desarrollarse. Lo que han dicho que va a pasar al final del día o cuál es el futuro del negocio es que los taxis van a montar su plataforma, Uber tiene su plataforma, van a nacer 4, 5, 6 plataformas y va a haber una bolsa arriba, una plataforma arriba, a lo que uno se mete y le va a decir, en Uber está esto, en el taxi está esto, en este texto, en esto, en esto. Le va a decir sus opciones para transportarse a través de todas estas plataformas, este es el precio, este es el precio, este es el precio, este es el precio, y uno escoge, como en una bolsa. Ese, digamos, dicen que va a ser el futuro para donde va, digamos, el mercado de estas plataformas. Perdón, yo tengo una pregunta, es que yo creo que estamos dejando de lado el tema de la regulación desde un principio, ¿viste? Pues si lo regulan, entonces sí, pues entonces en la regulación no me meto, no tengo como opinión en ese punto, pero creo que es fundamental. Yo estoy de acuerdo en que si uno decide tomar un servicio más caro, pues toda la vida se mide por esa tendencia. O sea, yo decido si compro un Mac o si compro cualquier otro computador, yo decido, pues, eso está clarísimo. Pero el punto, si yo estoy partiendo desde el mismo punto. Si el problema no es Uber, entonces el problema es para la regulación de los taxis blancos. Porque entonces, ¿por qué un taxi amarillo tiene un cupo y por qué pagan unos seguros? Pues yo no conozco a fondo la regulación, pero sí creo que la pelea de los taxistas es un poco eso. Yo pago un cupo de 80 millones, yo pago un seguro de no sé cuánta plata y creo que los taxis blancos no tienen esa regulación. Entonces no podemos comparar un servicio no por tarifa, porque yo finalmente decido. Yo muchas veces he pagado tarifas no sé cómo se llama eso en taxi. No hay propina. Ah, no por la propina, ¿de acuerdo? Una propina muchas veces me sale más caro que el Uber, pero yo tomé la decisión. Pero el problema de los taxistas no es la plataforma, el problema es que no están compitiendo con igual, el problema no es Uber, el problema es la regulación de los taxis blancos. Estamos de acuerdo que puede que se esté presentando unas asimetrías regulatorias que están afectando el mercado, pero no, estoy de acuerdo contigo, puede que no sea la plataforma, puede que estén haciendo de por qué la regulación de los taxis los hace más costosos que los blancos. Y esa es una de las preguntas más importantes en este tema de plataformas que también decía el profesor David Evans, y es, ¿regulamos los nuevos negocios? No, o sí, pero viene a hacer una pregunta, entonces, ¿desregulamos los negocios antiguos? ¿Les soltamos toda esa regulación tan apretada para que ellos lo hagan? ¿Estamos dispuestos a asumir esos riesgos de, eliminamos esa regulación que la sacamos en algún momento? ¿Les quitamos los seguros? ¿Sacamos más cupos para los taxis? ¿Cómo afrontamos esa industria? O sea, le has dado, esa es una de las conclusiones. ¿Qué hacemos con la industria que no está en esas plataformas nuevas? ¿La desregulamos? ¿Qué hacemos con ellos? Ese es un problema aún más difícil de entender o de afrontar. Es que uno de los problemas es que la discusión se ha planteado como un problema de neutralidad competitiva. Y si uno lo plantea siempre se vuelve un tema de qué tanto debe intervenir o regular más. Y uno de los temas de Uber es que va enlazado con el tema de economías de colaboración, cooperación, que de hecho es una tendencia a regularizar más, porque es que las economías de colaboración es que, digamos, cualquier particular pueda prestar el servicio, eventualmente hay una plataforma, y dice, bueno, yo voy a tal punto y cobro tanto, y entonces, digamos, el tema de regular más es que va a terminar generando, digamos, una barrera mayor de acceso, digamos, va a proteger la posición, así como los taxis tienen una posición, digamos, aparentemente protegida por la regulación. Si Uber entra en ese juego, también va a entrar a proteger la posición de plataformas reguladas, ¿no? Sí, entonces, digamos, Hay dos preguntas. Una es, ¿regulamos o no regulamos? Y segundo, claro. ¿la regulación puede ser lo suficientemente veloz dado cómo se crean y nacen estos mercados? o el problema ¿O la es que- respuesta estará en el punto del derecho a la competencia, del derecho a los mercados? Y ¿Qué- con el sharing economy qué pasa eso? es que, digamos, hay formas de rankear, o de, digamos, que las personas dicen, bueno, esta persona me prestó el servicio y doy una valoración, y se genera un tema de filtros, ¿sí? Como puede Que yo ser genero. TripAdvisor. Entonces la pregunta va a eso, es finalmente, ¿yo regulo o no regulo? ¿O cuál es la respuesta? El problema O es- la respuesta para proteger a los usuarios es el derecho a la competencia. por ejemplo, el Es tema de plantear las normas de libre competencia y que sea el mercado el que diga cómo vamos a manejar esto, porque es que la regulación no puede ser lo suficientemente rápida para equipararse. Porque es que, fíjense que el derecho a los mercados, volvamos al ejemplo del principio, cómo se han resuelto los problemas de derechos de autor, los problemas es un tema de que el mercado se ajuste.
el tema de neutralidad de la red que acaban de sacar, son normas de libre mercado. El derecho a los mercados está adquiriendo una trascendencia importantísima, que parece ser la respuesta en este mundo globalizado, donde el Estado-Nación pierde fuerza, donde las normas de derechos de autor ya no son suficientes, donde las normas de ley de protección del personal están quedando cortas, los tratados los están violando, todas estas leyes están quedando cortas, y el análisis económico, factores objetivos del derecho a la competencia se está presentando como la única respuesta para dar estos problemas regulatorios o de derecho. Como lo decía siempre el doctor Miranda en clase, el derecho civil al derecho comercial ya hacia el derecho de los mercados. Parece que esa va a ser la respuesta. Hay una convergencia que siempre también me decía a mí, por ejemplo, Natalia Barrera, telecomunicaciones, derechos de autor, protección de datos personales, libre competencia, todo es como una misma disciplina que empieza a interrelacionarse y estamos llegando a un punto donde todo se está juntando. Y esa convergencia que hay en el mundo, en la economía, se está presentando en el derecho. ¿Cómo vamos a afrontar esos nuevos problemas? Los factores económicos, que pues, parece ser lo que trasciende las fronteras, podrá controlarlo, no sé. Es que yo creo que el punto de la regulación lo que se pierde es que cuál es el objeto de las aplicaciones. Sea cual sea, el objeto es transportar o adquirir o poner en conexión dos personas, una que necesita o tiene una necesidad de transportarse y otra que presta el servicio. Pero fuera de, digamos, de todo, de ese punto esencial, digamos que la regulación sea que Uber no esté sometida a pagar otros precios o utilice a los transportadores con placas blancas que no están dentro del gremio de los taxistas, pues les da una ventaja. Pero al fin y al cabo la regulación es que la plataforma no cae dentro de la regulación, sino que busca caminar como en una línea gris para prestar el servicio, que es el transporte de personas, y no pagar, digamos, los costos adicionales que exige esa regulación del transporte público. Ahora, ¿qué es lo más costoso, digamos, del tema de lo que tengo entendido de los taxis? Es el cupo, y que esos cupos son escasos y que son sumamente costosos. Entonces hago la pregunta, en la medida en que los conductores o personas que quieran prestar el servicio de transporte empiecen a pasarse a otras plataformas, ¿ese precio del cupo no será que se va a caer? En la medida en que la demanda por esos cupos de la gente que quiere entrar a ser conductor de taxi, diga, no, pues yo puedo ser conductor de Uber, conductor de otra plataforma, conductor de esta o esta otra, ¿no será que el mercado mismo se va a encargar de que ese costo tan alto de los taxis se caiga? No, porque está precisamente regulado de una forma. Está regulado, pero es que los cupos son costosos porque son muy escasos, los cupos antes eran mucho menos costosos. Está regulado y es carísimo ser taxista. Entonces yo, ¿qué hago como taxista? Si yo estoy aquí parado, me vale 100 millones de pesos ser taxista amarillo, o pues hay un señor que compró una camioneta blanca y me está ofreciendo que yo me vuelva conductor de Uber. Finalmente, ¿quién es la otra punta de los dos mercados? Es el conductor, que escoge un medio, el taxi amarillo o el taxi blanco para prestar. Pero definitivamente la regulación sí puede cambiar muchísimo las cosas, porque si el Estado hace una regulación en la que dice solamente se puede prestar los servicios de transporte de personas con esta licencia, y entonces vale carísimo, etcétera, pues eso a lo que llevó es al escenario que teníamos antes, de que existieran esas plataformas, que los taxis no quieren llevar a las personas, que se paga poquitico pero lo asaltan a uno, y toda clase de cosas que son lo que no deseamos. Tal vez ahí el Estado lo que tiene que hacer es, entonces a mí me parece increíble que la ministra entonces dice, vamos a regular el servicio premium de transporte, pero en 3 meses. Y uno dice, pero ¿por qué en 3 meses? ¿Por qué no lo regulan ya? O sea, a mí me gustaría que hubiera una regulación que no existiera como la sensación de que Uber es competencia desleal por violación de normas, porque entonces están como medio piratas, porque no tienen una habilitación adecuada del Estado para poder prestar el servicio. Me gustaría que hubiera una regulación donde se dijera, puede haber taxis amarillos, puede haber taxis blancos, puede haber un servicio súper costoso, puede haber limusinas. Sí, depende de lo que el consumidor quiera tener, y para que uno saliera a la calle y puede ser una persona que no tiene vehículo, y puede que en el futuro haya personas que no tienen vehículo no porque no tengan dinero para comprarlo, sino porque precisamente no quieren manejar en una ciudad como Bogotá, y dicen, me parece mucho mejor si hay un servicio que me prestan que me lleven en un tráfico como este, en una ciudad
con estos problemas de movilidad, no tener carro podría ser inclusive, o sea, el carro no es una barrera para transportarse, sino que la persona toma la decisión conscientemente de no tener carro, pero si no hay los elementos de regulación que permitan que se desarrollen esos mercados, pues entonces pues tiene que existir una especie de Uber pirata, que le digan que es pirata, que está haciendo violación de normas porque no cumple con la regulación. Sería mejor, es indudable que haya un mercado y que el Estado lo que debería hacer es generar una regulación que permita que existan la diversidad de variedades de bienes y servicios. Y ahí, por ejemplo, no sé si a la superintendencia, por ejemplo, le han consultado en su tema de abogacía de la competencia, ¿qué opina la Autoridad de Libre Competencia sobre el desarrollo de esos mercados y cómo debería ser esa regulación para promover la competencia? Exacto, digamos, Uber llega porque los taxis están regulados. Si regulamos Uber, no va a salir otra plataforma con otro título habilitante. Yo, sobre el tema de los títulos habilitantes y la habilitación de Uber y si es o no es pirata, lo remito a la ley de transporte y a lo que dice el decreto reglamentario del servicio privado de transporte. Yo creo que el texto es claro. Ahí yo, digamos, sobre ese punto me remitiría y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Pero ¿qué es lo que también puede pasar aquí? Y digamos que yo el caso de Uber lo cojo o lo tomo, digamos, como ejemplo para otros negocios. Si Colombia, si nosotros como los abogados, los operadores jurídicos, los reguladores, los jueces, la autoridad de competencia, las autoridades de transporte, los abogados practicantes, que metamos demandas o no, empezamos a darle un carácter a los negocios que no tienen y empezamos a aplicarles regulaciones que no les corresponden, empezamos a generar una serie de asimetrías en el mercado que, como yo les decía, van desde regulaciones de trato nacional y nacional favorecida, de generar un mercado sin ninguna distorsión inadecuada. Empezamos a mirar si el futuro y el desarrollo de estas aplicaciones y el futuro está dentro de estos negocios digitales, nosotros vamos a empezar a generar una serie de precedentes. No estoy hablando del caso Uber, el día de mañana nace otra plataforma. No, es que Metro Cuadrado sí es una inmobiliaria, entonces como inmobiliaria tiene que cumplir con una serie de regulaciones. Es que Domicilios Bogotá sí es un restaurante, entonces a Domicilios Bogotá le vamos a poner todas las cargas que tienen que tener los restaurantes. Si empezamos a llevar todos esos negocios nuevos a la tierra y decir que sí son, digamos, la plataforma sí es el mercado de las dos puntas, pertenece a una u otra, ¿qué va a pasar? ¿Qué precedentes estamos generando? Por eso yo decía que hay que tomarlo con cabeza fría y pensarlo. Yo no estoy diciendo que es o no es ilegal, estoy diciendo que hay que hacer esto o lo otro. Simplemente a una reflexión de pensar las decisiones que estamos tomando hoy en Colombia, las decisiones que estamos tomando hoy sobre el caso de Uber van a traspasar otros casos porque van a generar unos precedentes muy importantes donde el derecho a la libre competencia va a tener que inmiscuirse en todos estos temas de estas plataformas. Vienen casos muy importantes seguramente, vienen casos de estas plataformas que he mencionado, plataformas desde el internet físico hasta Google con todos los otros servicios que se van a presentar. ¿Cuál va a ser el rol que vamos a tomar? Si el derecho a los mercados parece que está llamado a salvarnos porque las otras regulaciones no son eficientes, como lo mostraron los ejemplos de los derechos de autor o ley de protección de datos personales, ¿cuál va a ser el análisis que vamos a tomar? ¿Cuál es el precedente que sentamos? Estamos creando un ambiente apto para el desarrollo de nuevos negocios. Si regulamos aquí una plataforma, no Uber, otra plataforma que esté ubicada en otro país, eso va a generar que protejamos al consumidor colombiano, ¿no? El consumidor colombiano compra una VPN, se salta las restricciones que hay en Colombia y consume esos contenidos. Esa regulación es muy fácil de esquivar en un mundo digital. Entonces, ¿cuál va a ser el acercamiento que tenemos? Porque es que no se trata solamente de generar nuevos negocios. Proteger los negocios no es permitir que todo el mundo haga lo que quiera, es generar el nivel de juego plano, las condiciones para que todo el mundo pueda competir en condiciones justas. Fair fight in the fish market. Víctor, una noticia de última hora. Me acaba de entrar un correo electrónico de Uber que dice: nos unimos a la campaña mundial Uber Valentine, en donde todos compartimos todo nuestro Uber Love con nuestros usuarios más especiales. En Colombia cargamos los carros con galletas de la fortuna llenas de mensajes de amor para todos nuestros Uber Valentine. Así que pide tu Uber y tu conductor te entregará una de estas. Prepárate porque podrás saber tu futuro en Uber Amor. ¿Quieres regalar un poco de Uber Love a tu Valentine hoy? Comparte este código promocional con tu Valentine y muéstrale todo tu Uber Love con 2 viajes gratis y hasta 20,000 pesos. De hasta 20,000 pesos para que viajen por la ciudad en esta fecha. Lo Valentine. Valor agregado. Finalmente, ¿regular o no regular?
Y digamos el tema de regularización de los negocios tradicionales, lo que tú me mencionabas es qué hacemos con esos taxis amarillos, qué es lo que está generando el impacto de la regulación, cómo vamos a sentar esos precedentes, digamos, para todos los negocios que evitan. Entonces, estas son como reflexiones que yo les quería dejar. Yo la verdad no tengo la respuesta, simplemente soy un estudioso del tema, me gusta mucho porque creo que vienen otros casos, pero sí creo que como tomemos el caso de Uber, la posición que tomemos sobre Uber va a marcar para muchos negocios a futuro, sobre todo todos los nuevos negocios digitales. Luis. Yo creo que, digamos, en el caso de Uber, estás planteándolo mucho también, como desde si la plataforma entra a regularse y cómo eso va a centrar un precedente, ¿cierto?, de analizar cómo las plataformas participan o no dentro de este mercado, pero pues a grandes rasgos yo no, pues, pensaría yo que no participan dentro del mercado y no se puede considerar la mayoría de las plataformas que planteaste como partícipes de los mercados en los que están teniendo, digamos, estos efectos, ¿cierto?, de los que están siendo intermediarios, pero lo que sí es indiscutible es que debe entrarse a analizar el tema de la regulación de los carros blancos, si están habilitados o no para prestar ese servicio a los particulares, y en caso de que no dejar de lado el hecho de los efectos positivos que puede tener para la eficiencia económica, el bienestar del consumidor o la libertad de empresa, el hecho de que se haya entrado al mercado una plataforma como lo es Uber, ¿cierto? Y entonces se debe regular, digamos, si se llega a la conclusión de que efectivamente estos carros no pueden prestar, no están habilitados de momento en el país para prestar este servicio, pero nos dimos cuenta en la práctica de que puede ser algo positivo para el país que lo lleguen a hacer y que se deba entrar a plantear la regulación de un sistema de transporte premium, ¿cierto? Pues debe regularse lo antes posible, ¿cierto? De forma pues que se haga esa expansión del mercado, de que nos dirijamos en la dirección correcta por el bienestar de la economía, por todos los motivos que consideremos, pero no por el hecho de que se estén dando esas ventajas, desconocer la regulación que ya está, desconocer el hecho de que están o no están habilitados dependiendo de la conclusión a la que se llegue, y sentar un precedente de esa forma, en el sentido de que debe respetarse lo que hasta ahora se ha regulado, pero como a partir de ahora, teniendo en cuenta que esas plataformas están cambiando el mercado de forma dinámica todo el tiempo, constantemente, cómo debemos empezar a regular esas nuevas cosas. De acuerdo, o sea, lo que es regulemos al que tenemos que regular. Sí, o sea, no podemos alejarnos de lo que en este momento dice la norma y del tema de si este servicio es ilegal o no, si Uber como tal o solamente las empresas de transporte están, digamos, violando normas o no, ¿cierto? Pero entonces entrar a regular eso si consideramos que debe haber un nuevo sistema de transporte, porque nos dimos cuenta durante los meses que ilegalmente prestaban el servicio que era beneficioso para el país, pues entonces entrar a plantear hacia dónde debemos dirigirnos y que esto sirva como ejemplo no para solamente el mercado de transporte, sino para muchos mercados, y sentar un precedente en ese sentido, incluso ser quizás un ejemplo para los demás países. Eso por un lado, y también quería regresarme al punto de donde estabas hablando de las discusiones que hay sobre si hay precios excesivos, sobre si hay cartelización de precios, etc. Estabas planteando el hecho de que se mueve, digamos, la tarifa varía dependiendo de la oferta y la demanda que hay de Uber en un momento determinado, ¿cierto? A lo largo del día la tarifa varía. De cualquier forma, me pareció que lo estabas planteando mucho como que en verdad eso depende de la oferta y la demanda, y es verdad, porque depende de la oferta de Uber que hay en el momento y de la demanda de Uber que hay en el momento, pero de cualquier forma la tarifa la sigue estableciendo Uber, la plataforma, ¿cierto? Que dice cuando haya tantos carros disponibles y tantos usuarios activos, pues entonces la tarifa será de 1.7 o de 1.8 o de 1.9.
pero no es que cada empresa de transporte individualmente esté haciéndolo de manera autónoma, tratando de establecer una tarifa y de esa forma generar una libre competencia. La libre competencia es con los taxis amarillos o con los demás. De acuerdo, es mirar cuál es el mercado. Yo invitaría como a hacer este ejemplo para ponerlo más sencillo. Piensen que yo soy un cultivador de papa y puedo vender mis papas en, no sé cuáles son los pueblos que queden cerca, pero se me ocurre en Nobs, en Chocontá, en Suezca, que queda por ahí, bueno, no sé si queda cerca, pero que tengo 5 o 6 pueblos para vender. Y yo tengo 6 plataformas, 6 mercados, donde yo puedo comercializar mis papas. Yo escojo a qué plaza voy y las vendo. Si yo mis servicios de transporte de placa blanca los vendo en Uber, con la agencia de transporte, en el centro comercial, con mis clientes que tienen mis tarjetas. Entonces estamos de acuerdo que intraplataforma puede que uno podría llegarse a concluir que hay un tema de precios, no sé, no me metería en eso, pero como el mercado es el mercado de transporte, y como todo el mundo ha dicho que afecta a los taxis, entonces en esa definición amplia de mercado, uno diría, aquí sí estamos en un tema de, bueno, si hay cartelización de precios o simplemente una fijación de un algoritmo que digamos limita la libre competencia en esa plataforma, pero promueve entre otras plataformas, porque una de las ventajas de Uber es que yo sí voy a saber qué me van a cobrar y que lo que me van a cobrar es lo justo. Hay una reducción de la asimetría y de las incertidumbres y la gente está dispuesta a pagar por eso. No sé, es un tema que vale la pena rebajar, el doctor Castañeda. No, tranquilo. Ah, bueno. Pues lo que yo opino es que en el caso de las plataformas, no exactamente Uber, sino en general todas, pues el tema de la economía y de los mercados crece a una velocidad que al momento en el que el derecho lo quiere regular, ya nace una nueva plataforma, entonces esa legislación que se creó para esa plataforma que nació en un determinado momento, pues ya queda obsoleta. Entonces, y con eso no quiero decir que el derecho tiene que quedar ajeno a la evolución, sino que tiene que crear unos marcos generales donde haya unos límites del deber de información y pues ahí sí generar una legislación que proteja realmente al consumidor. Y frente a eso, pues, recientemente pues también salió la nueva plataforma que es la de Google Transit, en la que pues no solamente se integra lo de el sistema Transmilenio, sino el sistema integrado, sino que también se puede acceder a información sobre las tarifas de Uber. Entonces, de alguna manera, ahí ya se abrió una puerta para decir que si eso se hizo en colaboración con pues, el gobierno local, pues ya se está abriendo la puerta a que pues, Uber, y ya se está aceptando la realidad de que Uber es un nuevo competidor y que pues, el servicio el transporte que ofrece Uber pues, mejora las condiciones del transporte en general. Entonces la pregunta es si yo porque me dedico a esto y pues, claramente estoy sesgado, pero en mi opinión el derecho de la competencia sí tiene esa versatilidad suficiente para irse ajustando más rápido que la regulación y adaptar los problemas con base en lo que diga la oferta y la demanda, qué es lo que quieren los consumidores y qué es lo que quiere la oferta, con base en todo eso que te decía que han sido los problemas anteriores en temas digitales. En mi opinión, yo no iría mucho en los temas regulatorios cuando no estrictamente necesario. Doctor Castañeda. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es la siguiente. El doctor ya se ha referido en su conferencia al tema de mercados digitales y de ahí plataformas. ¿Qué importancia tiene el espectro radioeléctrico en eso? El espectro. Sí, todo el tema de espectro. Yo creo que el espectro es una de las plataformas que permite ese intercambio finalmente de prestar los servicios de telecomunicaciones, que es propiedad del Estado. ¿Qué importancia tiene la competencia en espectro? Es muy importante porque digamos que uno de los graves problemas es que, como lo que les decía, es como pasar de plataformas grandes a más chiquitas. Si en un punto arriba de las plataformas hay un control, ese control se puede irrigar aguas abajo y cerrar el switch. Entonces la plataforma, digamos, ese es un tema que se está debatiendo mucho y a la gente le preocupa mucho en esta batalla que se ha presentado entre infraestructura y negocios digitales y infraestructura, entre los dueños del cable y los que prestan los negocios como Google, es que Google está diciendo, ¿saben cómo voy a resolver esta pelea? Voy a empezar a subir mi posición dominante, yo voy a empezar a prestar el servicio de terminales como un punto de la cadena, el servicio de internet que viene desde el punto móvil y el espectro, que es importantísimo porque el mundo digital es móvil. Ya digamos el cable por tierra no es tan importante como el espectro, y mantener la competencia de espectro es súper importante, que es el fundamento de todo.
Por eso es la pregunta que decía el profesor David Crane que yo citaba. Esos negocios antiguos, ¿será que aflojamos la competencia allá abajo en los antiguos y regulamos? No, porque es que no podemos soltar allá el acelerador, no podemos dejar de presionar allá. La competencia tiene que ser en todos los mercados. Entonces yo estoy muy de acuerdo con usted en que es de vital importancia mantener eso, no solamente para el derecho a la libre competencia, sino los derechos pues, fundamentales que se asocian a eso. Y el comentario que tengo es el siguiente, es más sobre el tema que estaba tratando usted, en el tema de las plataformas. El comentario ha citado al caso que usted mencionó de las URSS. Si nosotros nos vamos hacia atrás, en el año 2004, cuando se tomó este caso, se recuerda que se dijo que había un acuerdo anticompetitivo entre dos, pero nunca se tomó el otro mercado, que es el financiero. Entonces, parecía que era un tema de plataformas, pero al final terminó siendo un tema financiero bancario. ¿Sí? Cabe recordar que la investigación se abrió contra dos plataformas, pero terminó siendo una garantía de todo el mundo. O sea, eso es bien simpático. La superintendencia abrió un caso contra dos, pero le metió garantías a los bancos. Es el precedente grandísimo en el cual unas personas que nunca fueron investigadas terminaron prestando garantías. Bueno, terminó eso. Viene el segundo caso, es el que se abre en el 2010 y termina por una garantía que es la que usted acaba de mencionar, el tema de cómo se cuida la plataforma interbancaria en la plataforma. Y ahí hay algo especial en ese caso, más allá de que ahora sí vincula a todo el mundo, porque en esos mercados de plataformas hay dos vías, como usted dice, y hay varios mercados. Es lo que yo creo que es la reflexión más importante que tiene que hacer la autoridad de competencia. No sentarse en una sola cosa, sino ver todo el panorama y ver dónde está el problema. Decir, no, el problema puede estar en el tema de la plataforma, en la tarifa, pero en últimas está en los bancos. Y vinculó a los bancos. Y terminó con las garantías. En este caso de Uber, yo creo que lo más importante es ver, bueno, todo el tema en general. ¿Sí? Ver en qué mercado es el problema. De pronto no es el tema de la plataforma, es el problema del mercado del transporte. ¿Sí? Ya ahí, ya uno empieza a hacer un panorama de, bueno, ahí ya no hay cárcel. ¿Yo? No hay cárcel. O competencia leal, ¿dónde está el ámbito objetivo? Si Uber no tiene que ser intermediario, puede verse así. Entonces, es un tema, ¿sí? Que creo que aún lo lleva a plantear pues, muchísimas hipótesis como usted las ha planteado, pero es más bien centrarse y ver todo el panorama, el contexto de todos los mercados. Y eso también lleva a otra reflexión que hoy en día yo estoy viendo, y es a quién vincular. Uno no puede vincular a todo el mundo en la investigación como autoridad de competencia. Uno tiene que saber vincular a los verdaderamente afectados. Salvo que uno sea un chivo expiatorio y vincule a todo el mundo para ver dónde cae. El mercado del transporte, o el mercado de las plataformas, o a los taxistas. ¿Sí? Es muy importante. No, estoy de acuerdo con el doctor Castañeda, y eso es lo que, digamos, mi principal preocupación es saber quién es quién y qué hace qué en el mercado. Y solamente a partir de un correcto entendimiento que, en mi opinión, es el trabajo muy difícil y más difícil que hacen los funcionarios de la superintendencia, y es lograr entender los mercados, porque uno puede pasar 3, 4, 5 años y no lo logra entender de todo, pero ellos tienen que asimilarlos en 2, 3, 4, 5 meses, entender cómo realmente funciona el mercado y quién es quién en el mercado. Es una de las tareas más difíciles, pero por eso estoy totalmente de acuerdo, es mi principal preocupación, saber quién es quién y qué hace qué. Sí. Primero, felicitarlo por la exposición, porque sí dejó las dudas que estaba diciendo al principio. Y una respuesta, no sé, se me viene a la cabeza, y es: el mismo mercado se autorregula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de Uber, hacia donde vamos es al carpooling, y es que cualquiera de nosotros pueda prestar servicio. Y fue lo que en un principio usted dijo de YouTube. En un principio YouTube uno consumía contenidos, pero ahora cualquier persona puede dar, y es el mismo caso. Ahora yo en cualquier momento voy a ofrecer y también voy a consumir transporte. Entonces se vuelve el mercado, y en esa medida es como que recoge un poco lo que están diciendo, y es dar el marco regulatorio, que es el derecho a la competencia, y ahí regular el marco regulatorio, porque inclusive el Ministerio de Transporte sacó las cartas circulares prohibiendo Uber con nombre propio. Es absurdo. Y la gente
le importa 5 centavos eso, igual lo están consumiendo. Entonces esa asimetría regulatoria pues también. ¿Cuándo adquiriríamos significancia también? Yo pensaría, ya un problema que afecte a los consumidores desde el punto de libre competencia, ya uno podría entrar a mirarlo, pero el punto parece que la gente está saltando esa regulación. Total. Se la están saltando. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo como dueño de mi taxi blanco que pagué la licencia bajo el decreto del 2011 y la ley de transporte, ¿participo en el mercado cuando me conecto y apago el Uber? ¿O ya estoy en el mercado y yo veo en qué plataforma presto mis servicios? ¿En qué momento estoy empiezo a participar en el mercado? Y hay otros servicios donde los particulares de carpooling dicen, yo participo en el mercado porque simplemente digo, voy por aquí y recojo un amigo. Eso no es transporte gratuito, los términos del Código de Comercio. O no es gratuito, pues puede que no sea gratuito, no sé. Dicen que no sea gratuito para compartir los costos. Pero entonces, ¿en qué momento yo participo en el mercado? ¿En qué mercado estoy participando? Yo lo que simplemente la invitación es a decir quién hace qué y cuál es su rol en el mercado para evitar asimetrías regulatorias o generar precedentes que nos afecten en el futuro y vinculen las autoridades en casos que quieran mayor trascendencia. O sea, hay casos más importantes de plataformas que hay que tener mucho cuidado cómo se maneja esta, cómo es el manejo de información de los usuarios. Eso puede ser mucho más importante. Primero, muy de acuerdo con ella, lo de regular servicios de internet es una locura. Por ejemplo, el lunes, este lunes de esta semana, cerraron un servicio de estos de torrents para compartir películas, música, etc. Un servidor que era .so de Somalia. Lo lograron cerrar. Al día siguiente, ni al día siguiente, en 3 horas ya estaba funcionando otra vez con .to, que eso ya no sé ni de dónde es. Pero seguía funcionando. Entonces, es que la regulación se arrastra detrás de la realidad de Internet. O sea, ni siquiera va al rebufo, se arrastra. Eso primero. Y segundo, a mí me parece que primero, más que plantearse si hay que regular o no Uber, hay que pararse y preguntarse por qué estamos regulando los taxis. Es que esto es una bola de nieve que viene de principios del siglo XX, cuando comprarse un coche o un carro era una inversión astronómica. Entonces, si tú dejabas de funcionar el mercado normalmente, era imposible cubrirte los costos fijos. ¿Sí? Porque el carro antes de... O sea, cuando era comprarse un carro en el año 1901, era comprarse un Rolls Royce que costaba quién sabe qué. ¿Sí? Pero claro, si tú ponías licencias, entonces el precio podría dispararse y entonces tú podías cubrir esos costos fijos. Hoy en día, hay un taxi Rolls Royce por ahí, no. Los taxis son unos Hyundai baratitos que cuestan, ¿cuántos millones? 20 millones, algo así. Le pones el gas y además es aún más barato. Entonces, es que hoy en día, ¿por qué hay cupos? ¿Por qué hay licencias de taxis? Yo no sé, para cubrir esos costos fijos, que no entiendo. Pero además los cupos ni siquiera van para el gobierno, sino para particulares. Claro. Y además eso revierte en que luego, claro, el taxista está ahogado porque tiene que pagar esa licencia horrible, o sea, carísima. Metes en unos créditos, luego te subes a un taxi y estás asqueroso porque el tipo no le llega el dinero lo tiene que pagar todo a la licencia. Y además luego te hacen el paseo millonario, etcétera. O sea, la regulación hoy en día, yo no sé si tiene razón de ser, y si tiene razón de ser, está fallando. Porque te subes a un taxi y estás asqueroso, te hacen el paseo millonario. Yo no sé para qué hay regulación. Entonces, ahí dejo mi... Y yo creo que, bueno, pues ahora con el tema de Uber, creo que se va a venir una discusión en el tema de que hay una aplicación nacional, no sé si la conocen, que se llama Wheels, que es creada por unos colombianos, en la que uno puede compartir su automóvil y pues decir si le cobra o no. Entonces ya como eso UberX. sale de la definición de transporte del Código de Comercio, entonces va a haber ahora una nueva discusión frente a eso. Entonces, ¿cómo estas regulaciones se van quedando obsoletas con el mercado? Entonces, ¿cuál es la solución? Mi punto de vista es que el derecho de libre competencia está adquiriendo mucha más relevancia y tienen que ser muy cuidadosos en los análisis y las aproximaciones que realicen, porque va a ser, digamos, un punto que va a ser el control de todos estos nuevos negocios. Yo me preguntaré al doctor Plata entonces si quedaron resueltas las preguntas o retomamos algo que tener compromiso. Creo que solamente quedó un tema pendiente por discutir, es cuando usted tenía la diapositiva violación de normas. Sí, tema de competencias. La conducta no es solamente violación de normas, es violación de normas que conlleva una ventaja competitiva significativa en el mercado. De acuerdo, entonces lo que dice el artículo 18 de la 256
es que esa conducta casi que tiene que ser entre, alguien podría pensar, primero que tiene que ser entre competidores, que es de las pocas que se afirmó, ¿no? Va más allá. Y es, el tema es, ¿hay competencia? ¿Hay competencia? Entonces la pregunta es ¿quiénes son los? Uno, ya digamos, la ley 256 aplica no solamente horizontal, sino también en algunas conductas verticales. Pero digamos que la conducta del artículo 18 sí es una ventaja significativa entre competidores, lo dice. Y más allá de eso, ¿son competidores? Pero no, hay acto de competencia. ¿Hay acto de competencia? ¿Por parte de quién? ¿De quién? ¿Quién está haciendo el acto de competencia? Ahora, si uno se puede afectar ese mercado, ¿hay una violación de normas? De nuevo, los invito a que se lean. La ley de decreto dice, los taxis blancos pueden prestar sus servicios de transporte a personas privadas, educativas, colegios, o un particular. Como yo llevo a ese particular, o sea, repartiendo tarjetas en el centro comercial, en la agencia de viajes o con la plataforma, es diferente. Por eso es que el tema de la violación de normas no es tan claro. Si existiera el tema de violación de normas tan claro hoy en día, ¿por qué se está hablando de sacar una nueva regulación? Y después la pregunta del doctor Castaneda. Ustedes están, miren el tema que ¿hay acto de competencia o no? Ahí está el punto. O sea, dependiendo de ver, y eso implica ver mercado. ¿Y en qué mercado? O sea, porque Uber puede estar o no estar ahí. O sea, nunca, puede estar. O sea, si usted ve el artículo 2 de la ley 256, lo ve muy juicioso y dice acto de competencia, finalidad concurrencial. ¿Dónde está la finalidad concurrencial? O sea, yo no conozco el caso, no lo conozco. Pero el punto es ¿dónde está la finalidad concurrencial? Si no hay finalidad concurrencial, olvídese de la violación de normas. Eso es otro problema y no es de competencia. Es un tema regulatorio, es un tema de responsabilidad civil extracontractual, es un tema del Estado. Eso no tiene nada que ver con temas cercanos. Muy de acuerdo con el doctor Castañeda, que cada cual hay que encontrar su lugar en el mercado. No, hay un discusión necesario. ¿A quién se vincularía? Pensando ya en la norma de competencia desde algo. Sacando el tema de la regulación y si se regula o no, yo estoy de acuerdo. Regular el tema de tecnologías de la información es muy imposible en mi opinión. Siempre es más rápido. La 1341 trató de abrir el marco de TICS, pasar servicios de telecomunicación de servicio público, abrirlo al tema TICS, tecnologías de la información, pero se quedó corta. Digamos que yo diría que se quedó corta, hay que mirarlo bien, no tanto en los primeros artículos, en lo que entra la ley o en el cuarto de finalidades, sino que revisar muy bien las funciones de las autoridades. Las autoridades pueden, una pregunta es si las autoridades, una pregunta que tengo yo, es si las autoridades que están en la ley 1341 pueden regular más allá de la infraestructura. Es una pregunta que tengo, no tengo la respuesta, pero me queda la duda. ¿Quién va a ser el encargado de regular estas apps? Si pueden ser reguladas o no, más allá de los temas de infraestructura de la 1341. Me pareciera que se quedó como infraestructura. No sé. Pareciera que se quedó corta. Hay que mirar. Pero de una parte, pero por eso llegar a tener autorregular, que en mi opinión estoy de acuerdo, no entrar a regular mercado a mercado. Y en tema de competencia es quién es el actor. Hay millones de consorcio necesario. ¿Por qué no fija y el otro presta el servicio? ¿Y los vamos a dejar autorregularse? ¿Será que ese intermediario de la plataforma va a adquirir tanto poder y empieza a autorregular que empieza a manejar el mercado? Eso es un mercado. Son otras preguntas que surgen. Pero bueno. Yo creo que una última cuestión que hay que plantearse, creo que no se ha mencionado, es que el tema de que si como Uber es quien fija la tarifa para la prestación del servicio de transporte de los carros blancos a través de su plataforma y la fija con base en criterios de cuánto tiempo se está en el vehículo y cuántos kilómetros recorre el vehículo, hasta qué punto puede eso considerarse como que está participando o pretende con su servicio participar dentro del mercado de transporte. Pues ahí lo afecta. Esas son las preguntas. Por lo que te digo, en mi plataforma, en mi plaza de mercado, este es el precio. Pero no significa que esté afectando el mercado de transporte en general. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Seguimos la discusión y ojalá pues puedan seguir viniendo a todas las reuniones del CDEC este año, que van a estar muy interesantes. Nuestra próxima reunión es el 13 de marzo, entonces los esperamos a todos. Sí.